Bueno, continuamos. Entonces aquí ya tenemos la parte de nuestro boundary que va a representar nuestra primera interfaz. La segunda interfaz que tenemos aquí, al darle nuevo, aquí ya debe aparecer todos los componentes de la interfaz o los atributos que va a tener la interfaz cuando voy a registrar un nuevo registro o una nueva factura. Por ejemplo, puede tener número de factura o txt, nr o fac, o como quiera llamarle. Acuérdense que este va a ser el nombre de la variable. txt, fecha fac, fecha factura. Puedo tener teníamos también txt, usuario, txt, sucursal. Teníamos condición, que era un combo, entonces CBO, condición, a modo de seleccionar si va a ser contado o crédito. CBO, nota, para definir si la factura va a ser con nota de remisión o no. TXT, NRO timbrado. TXT, venci timbrado, vencimiento timbrado. Tenía CBO, proveedor. Aparte de mi proveedor tenía txt, número de orden, para saber a qué orden corresponde. CBO, artículo, de los artículos. TXT, precio del artículo. TXT, cantidad del artículo. Y los tenía también mi campo de intervalo, txt intervalo, y txt cubo, que sería la cantidad de cubota si es a crédito para fraccionar. Los botones CBO, guardar, no tiene que ser CBO, tiene que ser BTN de botón, cancelar, después BTN, guardar. ¿Qué más tiene acá? Otro botón que tenga era BTN, agregar, grilla para agregar los artículos, BTN, borrar ítems, y BTN, buscar, para buscar nuestras órdenes de compra. Y obviamente mi tabla de factura, donde va a estar el detalle. También tengo txt total de la factura, txt total IVA 5, txt total IVA 10, y por último txt total Excel. Estos son los componentes mínimos que necesito para trabajar con mi factura, y las operaciones ya va a variar de acuerdo a cómo programa cada uno. Por ejemplo, puedo tener buscar, ya sea validar, timbrado, todos los controles y métodos que utilicen
buscar proveedor, buscar artículo, cargar tabla o grilla, todo lo demás, guardar, cancelar y todas las operaciones que van a utilizar. Obviamente, a modo de ejemplo quedaría así, pero ustedes le van a ir agregando las operaciones correspondientes. La parte de la clase tipo control que representa mi conexión, ya vimos ayer, de acuerdo a mi clase de conexión que voy a utilizar. En la parte de atributos de las clases tipo entity, tiene que ir estrictamente como va a estar en la base de datos, o sea, en las tablas o las entidades que van a ir diseñando. Por ejemplo, proveedor, o vamos a empezar por persona. Atributo de persona, ID persona, por dar un ejemplo, CI o RUC de persona, nombre persona, apellido de persona, dirección de persona, teléfono de persona y si tiene un email de persona. Si van a ser borrado lógico, obviamente va a tener un estado de persona. Y aquí en mi proveedor, ID proveedor, y estado de mi proveedor. De esta manera, obviamente esto va a existir una relación, pero en el diagrama de clase no es un der. Esto solamente tiene que llevar los atributos propios de la clase. No es que el ID persona viaja acá, no. Esto se representa solamente en el diagrama de clase, de diagrama de relación que tenemos acá. Como hay una relación de 1 a varios, esta clave primaria de persona viaja como clave foránea dentro del proveedor, pero eso no se representa en el diagrama de clase, porque ahí se diferencia de un der. En la parte de operación, si es que utiliza algún procedimiento almacenado, por ejemplo SP, ABM, persona, un procedimiento almacenado para insertar persona, o si tengo algún trigger, la misma cosa acá. Si es que uso nada más SP, ABM, proveedor. Si es que no utilizan procedimiento almacenado, directamente no se agrega acá. También tiene que ir los atributos del libro IVA, ID, libro, fecha, factura, IVA 5, IVA 10. Las cuentas a pagar tiene que contener NRO cuenta, vencimiento de la cuenta, el monto de la cuenta, si posee un saldo de la cuenta, si voy a permitir pagos parciales, y estado de la cuenta. Mi factura, obviamente todo lo que yo necesito guardar un ID de factura que voy a usar,
el número de factura que voy a cargar, registrar, el número que está en la factura que me emite el proveedor, que es diferente al ID, la fecha de factura, necesito también el timbrado de la factura, el vencimiento del timbrado de la factura. Aparte de eso, nada más eso, porque tenemos el total de la factura. El total es un campo calculado, entonces no se agrega. IVA 5 y IVA 10 se va a guardar en la parte de IVA 5. Estado es lo que voy a guardar. Estado de factura. Y en el detalle, los atributos propios de un detalle son sus claves primarias. Entonces voy a tener acá, sí o sí tiene que ir ID factura, código de artículo capaz, cantidad. Y si es que guardo también lo que sería mi IVA, si voy a guardar en mi detalle también IVA 5 por cada artículo, entonces IVA 5 factura, IVA 10 factura. Así voy agregando los atributos. Tiene que estar completo. Y del mismo en el depósito, yo manejo por depósito como vimos ayer. Seguramente voy a tener código depósito y una descripción de depósito. Artículo, tenía código de artículo, descripción de artículo, y si tengo más atributos le agrego. La misma cosa en la orden, cuando haga en el stock voy a tener código artículo, código depósito, y en el stock ya puedo manejar ya inclusive precio compra, precio venta. Si voy a manejar por lote, tengo que tener lote, vencimiento. Si manejo artículo que tenga vencimiento, también voy a necesitar tener mi cantidad por artículo. Y si voy a manejar cantidad mínima para mis validaciones, tengo que tener también dentro de mi stock. Y así voy armando mi detalle de mi orden. Puedo tener o más bien código artículo y ID orden, y como atributo tengo can, la cantidad, y en la cabecera de orden completo. Entonces así va quedando mi diagrama de clase bien completo. Entonces cuando tengo esto ya podemos continuar trabajando con nuestra factura. Este era modo de completar, ya que ayer solamente definimos las entidades y las relaciones. Ahora le agregamos los atributos correspondientes. Esto tiene que estar tal cual los atributos como yo tengo en mi diagrama entidad-relación. Eso es lo que tiene que tener en cuenta. Si haces de esa manera ya van a estar balanceando prácticamente. Va a existir un balance ya ahí. Ahora, para continuar un poquito, vamos con nuestro diagrama de secuencia. Como les mencioné ayer, era prácticamente representar de forma gráfica lo que está en mi especificación. Y ayer nos quedamos hasta selecciona timbrado, o sea, registra timbrado, selecciona condición, que tenemos aquí.
selecciona condición de nota, el usuario selecciona nota era que utilizamos para ver si la factura va a ser con nota de crédito, con nota de revisión o sin nota de revisión. ¿Para qué era? Para saber en dónde vamos a actualizar. Si el stock vamos a actualizar adentro de la factura o si el stock vamos a actualizar adentro de la nota de revisión. Si era con nota de revisión, recién la actualización de nuestro artículo hacemos en nuestra nota de revisión. Luego, si la factura es contado, entonces acá le ponemos un autoestímulo. Si es contado, el sistema ¿qué hace? El sistema nos dice que habilita número de orden. Entonces acá habilita NRO orden. Si es a crédito, que teníamos aquí también, si la factura es a crédito, habilita el intervalo y la cantidad de cuotas. ¿Para qué? El intervalo te diría cada cuánto va a pagar y la cantidad de cuotas que va a fraccionar. Por ejemplo, quincenal en 10 cuotas, entonces me tiene que generar el sistema 10 cuotas con vencimiento cada 15 días. Si es cada 30 días, entonces generar 10 cuotas con vencimiento 30 días. Entonces, si es a crédito, el sistema habilita intervalo. O puede poner directamente habilita intervalo y cantidad de cuotas. De esta manera. Y luego ya me dice que el usuario ingresa el intervalo y cantidad de cuotas. Entonces, aquí ya interactúa mi usuario, en donde va a decir que dicho usuario ingresa intervalo y cantidad de cuotas. Paso a paso cómo va a trabajar el sistema. Luego habilita número de orden. Habilita botón orden, al cual nosotros le llamamos en el diagrama de clase, a ese botón le llamamos buscar, que sería este btn buscar, en donde el usuario presiona el botón orden. Entonces acá directamente podemos decirle que nuestro usuario presiona botón orden o botón buscar, y una vez que presiona ese botón, el sistema llama a conexión, consulta los datos de la tabla orden y agrega el modal. Entonces en este caso vamos a tener que llamar conexión. Tenemos que ver nuestra clase conexión es esta. Entonces aquí llama conexión y consulta la tabla orden. Entonces voy a buscar la tabla orden. Aquí tenemos factura, detalle, proveedor, personal, artículo, orden. Entonces voy a consulta datos y luego retorna datos.
Y cuando retornamos, la acción era de tipo return. Entonces ahí yo ya estoy retornando los datos de mi orden y tengo que agregar a la interfaz. A esta interfaz agrego dentro del modal. Entonces, muestra datos. Y cuando muestra datos en el modal, el usuario tiene que seleccionar la orden. Entonces aquí selecciona orden y el sistema agrega la orden al campo. Agrega al campo. Y ahí sí ya puedo decir que ya cargué mi número de orden. Entonces, una vez que tengo yo el número de orden que seleccioné, el sistema agregó los datos al campo y nuevamente el sistema llama a conexión para consultar la tabla artículo, porque tengo que cargar mis artículos en el combo y luego seleccionar. Para que yo pueda seleccionar un ítem en mi combo artículo, yo tengo que cargar primero ese combo. A nivel de programación tengo que hacer una consulta y cargar ese combo, pero el artículo yo debo traer los artículos que están dentro de mi orden nada más. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando, y vamos a ver nuestro caso de uso nuevamente. Acá, caso de uso de factura. Yo le estoy diciendo aquí en mi caso de uso que es mi orden de compra, es include. ¿Qué significa eso? Yo no puedo registrar una factura si no tengo una orden de compra. Entonces, todos los artículos que yo vaya cargando tienen que ser en base a la orden. Y no puedo rellenar en un combo un artículo que no esté en la orden, porque ahí a mi sistema no me va a traer los datos, no tener inconsistencia de datos. Si yo selecciono todos los artículos, yo fácilmente puedo seleccionar artículos que yo no ordené. No, yo necesito seleccionar o que me traiga solamente los artículos que está dentro de la orden de compra. Es por eso que necesitamos aquí consultar los datos de artículos y validar que esos artículos existan en el detalle de orden. Es por eso que aquí nuevamente vamos a, el sistema va a tener que llamar conexión y consultar datos del artículo. Voy a buscar dónde tengo mi artículo. Acá tengo mi detalle de factura, proveedor, y acá tengo artículo. Y aquí le digo que consulta datos y retorna datos. Le cambio el tipo de acción y a la par tengo que consultar para verificar si esos artículos que estoy consultando están en la orden. Entonces es por eso que aparte del artículo voy a consultar mi detalle orden. Consulta datos y aquí retorna datos y esos datos que retorné voy a agregar agrega al combo, y una vez que los datos ya están en el combo, mi usuario ahí puede seleccionar el artículo. Entonces selecciona artículo. Una vez que selecciona el artículo, acá me dice que el sistema llama a conexión, consulta datos y agrega el precio. ¿Por qué?
En base a ese artículo que yo seleccioné, tengo que traer el precio del artículo. Y ahí depende mucho. Si el precio de ese artículo tengo dentro de mi tabla artículo, voy a consultar artículo otra vez. Si el precio del artículo tengo adentro del stock, entonces tengo que consultar stock para traer el precio en base a ese artículo. En mi caso, aquí definimos el precio en el stock. En base a lo que yo compro, yo tengo por ejemplo una orden, un presupuesto. Vamos a suponer que tengamos un presupuesto. Ahí se define el precio. Y en base a ese presupuesto, cuando generé la compra y registré la factura, ahí recién me va a poner en mi stock que ese artículo cuesta tanto guaraníes. ¿Y por qué precio venta? Porque yo puedo poner que por cada artículo 30% es lo que va a ser mi ganancia. Y hago que el sistema calcule de forma automática mi ganancia. O puedo hacer por artículo. Miles de formas pueden hacer. Tiene lote. ¿Saben lo que es lote? Hablen nada, no tengan miedo, si no yo no me hablo, ya sé ya. No. La producción es decir, por ejemplo, se hizo Sí, pero estamos hablando de compra. Estamos hablando de compra. ¿Y lo mismo de lo que vos compras? Sí, muy bien. Vos comprar, por ejemplo, X cantidad de productos y ese corresponde a un lote. Si vos compras otro en un precio más caro, viene ya el otro lote. O si compraste más barato, no vas a bajar el precio de los demás. Entonces te conviene sacar tus artículos por lote. Vender primero lote. Si tiene fecha de vencimiento, peor todavía. Porque tengo que vender el lote más antiguo, tengo que tratar de darle salida primeramente. Entonces, el lote tiene que ser una llave primaria dentro de mi stock. Porque tengo que permitir que mi artículo repita, pero con lotes diferentes. Mismo depósito puede tener mismo artículo, pero lote diferente. Entonces, para que eso pueda repetir, el lote tiene que ser diferente. A no ser que sea hospitales. Hospitales normalmente suele darse el caso que viene mismo lote, los medicamentos. La gente que trabaja, por ejemplo, con consultorio o farmacia, normalmente hay un parque sanitario de donde vienen los productos y yo voy a actualizar, pero a veces me viene del mismo lote otra vez. Entonces eso va a ir sumando. Depende mucho del caso. Entonces es una forma de manejar el precio. O si no, el precio es manejar directamente. Si es desde mi stock, entonces voy a tener que consultar el stock para traer el precio. Si el precio está en el artículo, acá voy a tener que consultar el artículo para traer el precio. Vamos a poner como tenemos para no salir mucho de eso. Llamar conexión. Y vamos a consultar el stock para traer el precio. Aquí. Consulta datos. Y voy a retornar los datos. Y estos datos retornados, vamos a decirle que agrega el precio al campo. Agrega precio. Hasta ahí ya hice, hasta agregar precio, y el usuario agrega la cantidad en el campo. Entonces, acá va a interactuar otra vez mi usuario.
agrega cantidad y presiona el botón agregar ítem. Tenía un botón agregar ítem. Presiona agregar ítem y el sistema agrega artículo a la grilla. Acá le ponemos agrega artículo y obviamente una vez que agrega tiene que limpiar los campos. Me imagino que va a limpiar los campos de precio y cantidad para ir cargando n veces. Luego el sistema calcula el IVA. Le podemos poner calcula IVA. Suma total IVA y exenta. Este calcula IVA ya puede generalizar ya directamente. En un método ya pueden poner para que calcule el IVA y vaya sumando tanto el total IVA y exenta. Calcula total. Y que nos está faltando algo muy importante que no tenemos en cuenta en ninguna parte acá. Las validaciones. Ahí tienen que ir agregando la especificación de acuerdo a qué es lo que va a validar el sistema, qué validaciones hace. En la especificación es importante detallar la validación de qué hace. En el diagrama de secuencia ustedes pueden directamente generalizar por un autoestímulo que te diga valida datos. Eso ya puede hacer n validaciones y luego habilita guardar o botón guardar, como quieran llamar. Una vez que habilita el botón guardar, vamos a ver qué hace nuestro sistema. El usuario presiona y emite un mensaje. Entonces nuestro usuario va a presionar el botón guardar, emite mensaje de confirmación y mi usuario debe confirmar ese mensaje si deseo guardar. Entonces confirma mensaje y una vez que confirma el mensaje una vez que confirma el mensaje, el sistema va a llamar conexión para poder insertar los datos. Llama conexión y verificamos acá que el sistema inserta los datos en las tablas correspondientes. Tengo que insertar datos en mi tabla factura. Para asegurar, voy a mirar. Bastante largo. Entonces aquí inserta datos en mi cabecera y tengo que insertar también en el detalle. Mi detalle que seguro está colgado, todavía ningún
Estímulo seguro pasó por el labio. Una vez que inserto cabecera y detalle, también tengo que insertar mi libro IVA. Y vamos a mirar. Ya tengo mi cabecera, mi detalle y mi libro IVA. Aquí. Inserta datos. Luego tiene que calcula cuenta, y ese cálculo que hace la cuenta tengo que insertar también mi cuenta a pagar. Esta cuenta. Aquí me queda. Genera cuentas a pagar. Y una vez que genera la cuenta a pagar, actualiza el estado de la orden. Entonces tengo que decirle que actualice mi orden. Mi orden, ya no puedo generar otra factura o anular una orden que ya está haciendo, que ya contiene una factura. Entonces aquí actualiza orden. Luego de actualizar mi orden, el siguiente paso es actualizar el stock en el caso de que sea la factura sin nota de remisión, porque teníamos con nota, sin nota de remisión. Si es sin nota de remisión, entonces tengo que también actualizar mi stock de la misma forma. Y una vez que actualiza el stock, emite mensaje, limpia campos, cierra interfaz y vuelve a la primera interfaz. Llama a conexión y consulta los datos. Este era de factura, coma, proveedor y persona para actualizar la grilla con el nuevo registro. Entonces tenemos que emitir un mensaje acá le vamos a poner que retorna datos cuando hace la última actualización. El tipo de acción es return. Una vez que retorna, emite mensaje de que se grabó exitosamente. Una vez que emite el mensaje, el sistema limpia campos
Cierra interfaz. Y tiene que redireccionar o retornar a la interfaz de mi listar facturas, la factura cargada. Entonces, aquí retorna, en este caso sería del revés, retorna a la interfaz. Y sobre esta interfaz que retornó, el sistema debe llamar conexión. Aquí llama conexión y tengo que consultar mi factura, que sería este. Consulta datos. Retorna datos de tipo return. Tengo que poder consultar también el proveedor. No me acuerdo bien cuál era. Acá tengo factura, proveedor. Consulta datos. Retorna los datos del proveedor. Y por último debo consultar mi persona. Que era este. Consulta datos y retorna los datos de mi persona. Al retornar, la acción era return, y ahí ya puedo decirle que cuando ya consulta los nuevos datos, el sistema actualiza la tabla o la grilla. Tabla. Entonces va a actualizar esta primera interfaz que vemos aquí, donde mostrará la nueva factura o el nuevo registro de la factura que acabamos de cargar. Y ahí terminaría lo que sería mi especificación de caso de uso para mi factura. Un poquito. Aquí, para que se vea bien, tienen que tener en cuenta algo muy importante. Ningún elemento que yo defina aquí, una clase que yo defina aquí, no puede quedar colgado, no puede quedar sin que un estímulo pase por ello. ¿Qué sería el estímulo? Los mensajes. ¿Por qué? Porque en ese caso no se está usando, entonces no tiene sentido que esté. Si se fijan acá, todo sí o sí pasa un mensaje por él, entonces todo se está utilizando. Se balancea que tenga la misma cantidad que mi diagrama de clase. Las clases de tipo entity tengo 2, 4, 6, 8, 10. Y aquí veo en mi diagrama de clase que tengo 2, 4, 6,
10-11, porque depósito nosotros no habíamos planteado en esa parte. Depósito solamente si vamos a usar, si vamos a actualizar por depósito nomás y vamos a agregar. Se le agregamos ayer en la última hora nomás. Entonces si voy a definir ya mi factura a qué depósito va a ir mi artículo, entonces debería de agregar también aquí, y cada vez que voy cargando el artículo definir a qué depósito va a ir. Consulto artículo y a qué depósito va. Y este es nuestro diagrama de secuencia, que creo que es bastante larguito. Obviamente van a haber diagramas de secuencia que es cortito. Agrega, inserta, termina. Cortito es. Pero ¿cuál es el problema? Cuando menos es específico el caso de uso, ahí usted le da más chance al miembro de mesa que le evalúa, que le pregunte cualquier cosa. Cuando más especificado y más largo está de esta manera, ya se está complementando todo. El que le evalúa va a mirarlo y uno lo va a hacer calzador para revisar todo esto. Y otro va a decirlo, bueno, si hizo así tan detallado es porque al menos sabe. Y le va a dejar a usted que explique más o menos qué haga, y lo más probable es que le controle más el balanceo. Entonces, bien detallado de esta manera. Obviamente, para esta materia, para fundamento, va a haber nomás luego cosas que corregir, porque es la primera vez que están haciendo. Yo, por ejemplo, ahora de memoria algo más o menos de acuerdo con mayor enseñamos. Entonces, por la práctica nomás ya. Pero la primera vez que diseñan le cuesta, siempre cuesta un poquito. Entonces, la idea es que ustedes aprendan a diseñar, sepan hacer y sepan defender. Tengan en cuenta lo que le digo siempre. Cuando se le evalúa a ustedes, se le va a evaluar el conocimiento, no el trabajo terminado. Ustedes pueden venir con un trabajo terminado y pueden aplazarse, porque yo en el examen no voy a controlar trabajo terminado. Ustedes van a pasar a defender. Mínimamente tiene que cumplir el circuito, y lo más probable es que venga alguien conmigo a evaluarle y le va a preguntar. Usted tiene que tener su trabajo terminado, va hacia su alcance. Como le dije ayer, si es que falta, por ejemplo, ponerle la nota de remisión o el ajuste de esto o algún proceso que es una sección más de mi módulo, no hay problema. Pero si me falta, por ejemplo, mi factura, mi nota de crédito, no se le va a poder evaluar, porque se tiene que evaluar el proceso. ¿Se entiende? El proceso es lo que se va a evaluar. Entonces,